le regalé mi casa a mi hijo para que pudiera empezar su familia. Un mes después, cambió las cerraduras y me bloqueó del celular. Mamá, si quieres, puedes quedarte en el garaje. Gané Lotería Nacional el lunes. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado. Jamás imaginé estar sin hogar a los 64 años. Eso no es algo que uno planea ni se espera, mucho menos cuando es tu propio hijo quien te echa a la calle. Me llamo Carmen y hasta hace un mes era dueña de una pequeña casa de 3 recámaras en San Miguel del Río. No era lujosa, solo un hogar sencillo con paredes de un amarillo deslavado y un porche donde pasé infinidad de tardes viendo cómo cambiaba el vecindario durante 3 décadas. Pagué esa hipoteca trabajando dobles turnos en mi taller de costura, muchas veces cosiendo hasta que los dedos me sangraban, decidida a darle estabilidad a Julián después de que su padre nos dejara cuando él tenía solo 7 años. Todo cambió cuando Julián y su esposa Renata anunciaron que esperaban a su primer bebé. La alegría en los ojos de mi hijo hizo que se me hinchara el pecho de orgullo. Iba a ser abuela. Esa noche, mientras brindábamos con sidra espumosa, Julián comentó lo difícil que había sido encontrar una casa que se ajustara a su presupuesto y tuviera espacio para el bebé. El mercado de vivienda está terrible, mamá, suspiró, con la mano cubriendo con ternura el vientre aún plano de Renata. Capaz que tenemos que irnos al otro lado de la ciudad, lejos del trabajo. No lo dudé. Deberías quedarte con esta casa, le dije. Ya había estado pensando en mudarme a un lugar más pequeño. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera medirlas, pero al ver la expresión de Julián, una mezcla de sorpresa y alivio, supe que había hecho lo correcto. Me convencí de que podía conseguir un departamentito, tal vez hasta en una comunidad para adultos mayores como las que había escuchado. Renata me abrazó, con lágrimas en los ojos. Eres un ángel, Carmen. Te prometo que haremos un cuarto precioso para el bebé en tu antigua sala de costura. En menos de 2 semanas firmé la escritura. El abogado me sugirió que me protegiera, legalmente, quizá con un usufructo vitalicio o al menos un contrato de renta formal, pero ignoré sus advertencias. Estamos hablando de mi hijo, le respondí segura. No necesitamos esos papeles. El plan era claro. Me quedaría en el cuarto de visitas mientras encontraba un lugar para mí. Incluso vendí mi taller para tener dinero extra para la mudanza. Todos estuvimos de acuerdo en que era la transición perfecta. Ellos tendrían su casa familiar y yo tiempo suficiente para buscar algo sin prisas. Los primeros días fueron una maravilla. Cocinábamos juntos, hablábamos sobre los colores del cuarto del bebé y reíamos imaginando cómo tendría mi barbilla terca y los ojos curiosos de Julián. Me sentía querida, útil. Pero poco a poco, casi sin notarse, las cosas empezaron a cambiar. Todo inició con Renata reorganizando la cocina, moviendo mis tazas especiales al fondo de un gabinete alto que no podía alcanzar. Necesitamos ese espacio para cosas que usamos a diario, me dijo cuando le pregunté por ellas. Su tono era práctico, lógico. ¿Cómo discutirlo? Después noté que mi rutina mañanera les molestaba. Mamá, ¿podrías no usar la cocina antes de las 8? Me pidió Julián un día. A Renata le dan náuseas los olores de la comida. Fui ajustando mis rutinas. Empecé a desayunar más tarde, a ducharme rápido, a desaparecer durante las horas que se volvieron su tiempo. Poco a poco, mi mundo se redujo a los límites del cuarto de huéspedes, donde pasaba cada vez más horas al día, caminando de puntillas, por lo que alguna vez fue mi casa. 3 semanas después de haber firmado los papeles y entregado mi hogar, volví del súper y encontré a Renata moviendo cosas en el cuarto de huéspedes, mi habitación temporal. Espero que no te moleste, dijo sin levantar la vista mientras medía la ventana. Tal vez necesitemos este cuarto como una segunda nursery. Si tenemos otro bebé pronto, solo estoy planeando con anticipación.
¿Pero dónde voy a quedarme?, pregunté todavía con las bolsas en la mano. Se volteó hacia mí con una expresión que era una máscara cuidadosamente calculada de preocupación. Oh, ya veremos qué hacemos para entonces. Tal vez el sofá-cama. De todos modos, no es algo inmediato. Esa noche los escuché discutir en voz baja. «Lleva más tiempo del que acordamos», susurró Renata con tono afilado. «¿Acaso tiene algún plan para irse?» «¿Qué se supone que haga?», respondió Julián. «Ella nos dio la casa. No puedo simplemente echarla. Vas a ser papá. Tu prioridad debe ser nosotros, tu familia». El silencio que siguió me rompió algo por dentro. En la mente de Julián, yo ya no era familia. A la mañana siguiente compré un billete de lotería, algo que casi nunca hacía. Tal vez por desesperación o como una súplica muda al universo. Lo guardé en mi cartera y me olvidé de él, demasiado consumida por la tensión creciente en lo que alguna vez fue mi hogar. Esa tarde, mientras estaba sola en el cuarto de huéspedes mirando anuncios de renta que no podía pagar, escuché un golpe en la puerta. Julián entró sin esperar mi permiso. «Mamá», empezó, con una calma que me heló. «Renata y yo hemos estado hablando». El corazón se me hundió al reconocer esa expresión en su rostro, la misma que ponía de adolescente cuando iba a dar malas noticias. Hay ciertos instintos maternales que nunca se apagan. «Necesitamos poner algunos límites», continuó. Esto se suponía que era algo temporal. Sentí cómo el suelo se desvanecía bajo mis pies mientras Julián hablaba. Sus palabras cortaban, más que cualquier cuchillo. «Renata necesita espacio. Su doctora dice que el estrés no le hace bien al bebé. Y tener a otra persona en la casa está generando una presión que ella no necesita ahora». «¿Otra persona?», repetí, apenas susurrando. «Soy tu madre, Julián». No quiso mirarme a los ojos. «Sabes a lo que me refiero, mamá. Es solo que necesitamos nuestro propio espacio para convertirnos en padres, para crear nuestras propias tradiciones familiares». Asentí de forma mecánica, con las lágrimas al borde de caer. «Entiendo. Me pondré más intensa con la búsqueda de departamentos. Tal vez encuentre algo antes de que acabe el mes». Julián se movió incómodo. «En realidad, los papás de Renata vienen el próximo fin de semana para ayudar con el cuarto del bebé. Esperábamos que pudieras encontrar algo antes». Me temblaban las manos mientras la realidad me caía encima. «¿Antes? ¿En unos días?» «Sé que es repentino», dijo, al fin mirándome con lo que parecía un remordimiento genuino, «pero necesitamos comenzar de nuevo». Respiré hondo tratando de no quebrarme. «Necesito un poco de tiempo, Julián. Solo 1 o 2 semanas. Vendí mi tienda. Todo lo que tenía lo puse en esta casa. Ahora tu casa». Él se levantó de golpe. «Hablaré con Renata. Veré si podemos arreglar algo». Pero su tono dejaba claro que no había espacio para negociar. Esa noche casi no dormí. ¿Cómo llegamos a esto? Dediqué mi vida entera a darle a mi hijo todo lo que pude. Trabajé hasta dejarme la piel para que nunca le faltara nada. Y ahora, a los 64 años, me estaban echando como si fuera un electrodoméstico viejo. Todavía servía, pero ya no me querían. A la mañana siguiente fui al banco, esperando tener lo suficiente para el depósito de un departamentito. Pero los números no daban esperanza. Caminando de regreso por una calle que ya no sentía mía, recordé el boleto de lotería. Pues, ni modo, voy a checarlo, pensé, y me detuve en una tiendita. Le pasé el boleto al cajero, un chavo de mirada amable que lo escaneó sin mucha prisa. «¿Eh?», dijo, levantando las cejas sorprendido. «Debería guardar esto, señora. Tiene que ir a reclamarlo directamente en la oficina de Lotería Nacional». Se me detuvo el corazón. Como dice, ganó algo grande. No puedo decirle cuánto, pero es más de lo que podemos pagar aquí. Salí de la tienda tambaleándome con el boleto bien apretado en la mano. ¿Será posible? La suerte me estaba encontrando justo cuando más la necesitaba. Al volver a la casa, algo se sentía distinto.
El aire pesaba, lleno de silencios tensos. Renata me esperaba en la sala, con los brazos cruzados sobre su vientre. «Tenemos que hablar», dijo con voz helada. Durante los siguientes 15 minutos, me explicó cómo mi presencia la incomodaba, que necesitaba hacer su nido sin sentirse observada, que Julián estaba abrumado intentando manejar las emociones de todos. Ni una sola vez mencionó que esta había sido mi casa durante 3 décadas, ni que no tenía a dónde ir. «Creemos que lo mejor sería que busque otro lugar de inmediato», concluyó. «Julián es demasiado blando para decirlo, pero esto no funciona». Me quedé inmóvil, con el boleto de lotería ardiendo dentro del bolso. «Necesito unos días», supliqué. «Solo hasta el fin de semana». Sus ojos se entrecerraron. «Está bien, pero no más». Los siguientes 2 días fueron un torbellino de llamadas a departamentos que no podía pagar y a viejos amigos que no tenían espacio. Escondí el boleto de lotería. Lo metí en una ranura que corté en el forro de mi bolso, con miedo de contarle a alguien hasta estar segura de lo que había ganado. El jueves fui al doctor por mi artritis. Al volver a la casa, el corazón se me paralizó. Mis cosas, álbumes de fotos, ropa, mi máquina de coser, estaban amontonadas sin cuidado en el garage. Julián estaba en la entrada, con las llaves en la mano, y en su cara se mezclaban la vergüenza y la firmeza. «¿Qué está pasando?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Renata tuvo un ataque de ansiedad esta mañana», dijo sin emoción. «El doctor dijo que necesita tranquilidad total». «¿Así que me vas a mandar al garage?». La voz se me quebró al ver las cajas. «Es solo por un tiempo. Mamá», dijo sin mirarme a los ojos. «Solo mientras encuentras dónde quedarte». Pusimos el catre de campamento viejo y un calentador. Hizo una pausa. «Tienes el control del portón, puedes entrar y salir sin molestarnos». «Julián», susurré, «soy tu madre. Yo te cambié los pañales. Trabajé en 2 chambas para que pudieras ir a la universidad. ¿Cómo puedes hacerme esto?». Algo en su cara se endureció. «Ahora tengo que pensar en mi hijo, mamá, en mi familia». Esas palabras me atravesaron el alma. Ya no era parte de su familia. «Necesito entrar por unas cosas», dije acercándome a la puerta, pero él se interpuso. «Yo te traigo lo que necesites. Mis medicinas están en el buró y mi libreta de direcciones en el cajón». Hice un esfuerzo por mantenerme firme. «Espérame aquí». Cuando se metió a la casa, me dejé caer contra el coche con las piernas temblorosas. ¿En qué momento mi hijo se convirtió en esta persona? ¿Qué hice mal? Después de que Julián me dio mis cosas, decidí salir a caminar para despejar la mente. Aún no podía asimilar que iba a dormir en mi propio garage. Caminé por horas hasta que las rodillas, con la artritis, ya no aguantaban y el sol empezaba a esconderse. Al regresar, el control del portón ya no funcionaba. Intenté abrir con la llave de la casa que aún traía por costumbre. Nada. Habían cambiado las cerraduras. Toqué la puerta. Nadie contestó, aunque las luces estaban prendidas. Llamé al celular de Julián varias veces, pero siempre me mandaba al buzón. Finalmente mandé un mensaje. «Julián, por favor déjame entrar. Estás haciendo frío». La respuesta llegó en segundos. «No es buen momento. Renata necesita descansar». No podía creer lo que leía. «No tengo a dónde ir», escribí con los dedos temblando. Después de 5 minutos que parecieron una eternidad. «Resuélvelo. Necesitamos espacio». Cuando cayó la noche, intenté llamar una última vez. Ahí fue cuando me di cuenta que me habías bloqueado. De pie en la oscuridad frente a lo que alguna vez fue mi hogar, sin más que mi bolso y una bolsita con medicamentos, entendí la verdad aplastante. Estaba sin casa a los 64 años, abandonada por el único hijo que tenía. Me quedé, paralizada, mirando fijamente esa casa oscura que fue mía por 30 años. Las ventanas que antes me daban la bienvenida, ahora se sentían como ojos fríos que me juzgaban. El cuerpo se me entumecía,
La mente no lograba entender lo que estaba pasando. ¿Qué hace una mujer de 64 años con artritis y sin techo un jueves a las 9 de la noche? La temperatura empezaba a bajar, con ese frío de primavera que se mete en los huesos. Apreté el bolso contra mí, sintiendo el contorno del boleto de lotería escondido adentro. Una esperanza secreta de la que ni siquiera estaba segura. Con manos temblorosas abrí la puerta del coche y me senté dentro, encendiendo la calefacción, al mínimo para no gastar gasolina. No podía darme el lujo de desperdiciar combustible sin saber de dónde saldría el próximo peso. La batería del teléfono marcaba 23%. No alcanzaba para buscar hoteles que de todos modos no podía pagar. Igual me puse a ver mis contactos. Los nombres se borraban entre las lágrimas. ¿A quién podía llamar? La mayoría de mis amigas estaban igual que yo, sobreviviendo con pensiones chiquitas o enfrentando problemas de salud. No podía cargarles mis problemas. Mientras la noche se volvía más oscura, tomé una decisión. Manejé hasta el estacionamiento del Bodega Urrera, que abre las 24 horas, donde toleraban que la gente durmiera en sus coches. Había leído sobre eso en una nota del periódico sobre la crisis de vivienda. Jamás imaginé que un día dependería de esa información. Eché el asiento para atrás lo más que pude. Me cubrí con la chamarrita que traía puesta y traté de dormir. Cada ruido me hacía brincar. Puertas de carro cerrándose, voces que pasaban, una patrulla de seguridad dando vueltas de vez en cuando. Dormité a ratos, despertando con el cuello tieso y las rodillas hinchadas al salir el sol. Con la luz cruel de la mañana, vi mi reflejo en el retrovisor, una mujer agotada, con el cabello canoso, todo revuelto y los ojos enrojecidos. «Ponte las pilas, Carmen», me dije en voz baja. «Has salido de peores». ¿De verdad? Incluso cuando el papá de Julián nos dejó solo con deudas, al menos teníamos un techo. Incluso cuando el taller de costura apenas y tenía trabajo, aún me quedaba la dignidad. Ahora, ¿qué me quedaba? El boleto de lotería. Necesitaba saber. Manejé hasta la Oficina Estatal de Lotería Nacional, llegando justo cuando abrían a las 8:30 de la mañana. Me temblaban las manos al entregar el boleto y mi identificación a la recepcionista, una mujer de mi edad, con mirada dulce y un gafete que decía Patricia. «Por favor, tome asiento, señora Morales», me dijo tras revisar el boleto. «Enseguida la atenderá alguien». 20 minutos después, me hicieron pasar a una oficinita donde un señor de traje impecable se presentó como el señor Héctor, encargado de reclamaciones. «Señora Morales», comenzó con voz formal pero amable. «Me complace informarle que ha ganado un premio bastante considerable». Me deslizó una hoja por el escritorio. «Después de impuestos, esto es lo que recibirá». Me quedé viendo la cifra convencida de que leía mal. 2,47 en 91, casi $3 millones. Esto es... No pude terminar la frase. «Sí, señora, usted es nuestra nueva millonaria». Sonrió mientras me explicaba las opciones de pago, suma global o anualidades, impuestos, servicios de asesoría financiera. Pero apenas si lo escuchaba. Solo pensaba: ayer mi hijo me echó a la calle y hoy tengo suficiente dinero para comprar 10 casas mejores que la que le di. La ironía me caló hondo. Tras llenar los papeles necesarios, el señor Héctor me dijo que el proceso tomaría unas 2 semanas antes de transferir los fondos. Mientras tanto me recomendó: le sugiero mantener esta información en privado y buscar un asesor financiero. Asentí, todavía atontada, y salí al sol de la mañana con nada más que un recibo de reclamo y la promesa de una fortuna que aún me parecía de mentira. Pero la riqueza no significaba nada si no tenía dónde dormir esa noche. Con la batería del celular a punto de morir, manejé hasta una fondita que había visto antes. Pedí el café más barato del menú y pregunté si podía cargar mi teléfono. La mesera, con un gafete que decía Patty, me sonrió con compasión al verme toda desarreglada. «¿Noche pesada?»,
Preguntó mientras me traía una cafetera entera en lugar de una simple taza. Algo en su gesto amable rompió el muro que había estado levantando por dentro. Antes de poder detenerme, las lágrimas ya me corrían por las mejillas. «Ay, reina», dijo Patty, sentándose frente a mí en la cabina. «Lo que sea que esté pasando, vas a estar bien». Y así, frente a esta desconocida de ojos compasivos, solté mi historia. Cómo le entregué mi casa a Julián, cómo terminé relegada al garaje, cómo me dejó afuera y me bloqueó mi propio hijo. Me guardé lo del premio de lotería. Mejor así, con lo vulnerable que estaba. «Pobrecita», murmuró Patty cuando terminé. «¿No tienes a dónde ir?». Negué con la cabeza, avergonzada, por lo indefensa que me sentía. «Déjame hacer una llamada», dijo mientras se levantaba. «Conozco a alguien que tal vez pueda ayudarte». 20 minutos después, mientras apuraba mi segunda taza de café, se abrió la puerta del diner y entró una mujer alta, de cabello negro con mechones plateados, escaneando el lugar. «Allí», dijo Patty, señalándome discretamente. La mujer caminó directo hacia mi mesa, sus ojos analizándome sin juicio. «Soy Lupita», dijo al extenderme la mano. «Patty me contó que necesitas un lugar para quedarte». Le estreché la mano, notando los callos que hablaban de una vida de trabajo duro. «Carmen Morales», respondí con una voz más firme de lo que esperaba. «Y sí, estoy atravesando una situación complicada». Lupita asintió, sentándose frente a mí. Patty me explicó algo. «Tengo una casa de huéspedes chiquita en la calle Jacarandas. Nada lujoso, pero limpia y segura. Hay un cuarto vacío desde hace unas semanas. Es tuyo si lo quieres». Mi orgullo quería decir que no, fingir que podía arreglármela sola. Pero la parte sensata, la que pasó la noche en el estacionamiento de un bodega aurrera, sabía mejor. «No tengo mucho dinero ahora», confesé, «pero en un par de semanas debería recibir algo. Podría pagarte entonces». Lupita me miró por un momento. «Mira», dijo al fin, «el cuarto necesita cortinas nuevas y las colchas ya piden una manita de gato. Noté tus manos. Tienen pinta de costurera. Me ayudas con eso y quedamos tablas hasta que llegue tu dinero». Sentí una oleada de alivio cálido. «Fui modista por 30 años», dije, sintiendo un destello de mi antigua seguridad. «Con eso sí puedo ayudarte». Lupita sonrió, una sonrisa auténtica que le iluminó los ojos. «Entonces parece que tenemos trato». La casa de huéspedes de Lupita era una construcción victoriana, grande, con pintura azul deslavada y un porche amplio lleno de sillas mecedoras desparejadas. No era elegante, pero tenía ese encanto acogedor que me recordaba la casa de mi abuela en la infancia. «Esta es la sala común», explicó Lupita al entrar en una sala espaciosa con muebles ya gastados. «La cocina está allá. Cada quien tiene su repisa marcada en el refri. El desayuno es compartido si quieres unirte, pero no es obligatorio». Me llevó arriba a un cuarto chiquito pero ordenado, con una cama individual, un tocador y una ventana que daba al jardín trasero. El baño es compartido. Con otra inquilina, la señora Henderson. Tiene 72 y no hace ruido ni al respirar. Báñate antes de las 7 o después de las 9 para no cruzarse. Lupita me dio una llave. La lavandería está en el sótano, $1 por carga. ¿Dudas? Negué con la cabeza, abrumada por su amabilidad directa. Bien, ponte cómoda. La cena es a las 6 si quieres acompañarnos. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Y Carmen, lo que pasó con tu hijo, eso es su error, no el tuyo. Cuando se fue, me senté en la orilla de la cama, dándome un momento para asimilar todo. En 24 horas, pasé de estar en la calle a tener techo, de la desesperación a convertirme en millonaria, una millonaria secreta viviendo en una casa de huéspedes. La vida tenía un sentido del humor muy peculiar. Esa primera tarde la pasé ayudando a Lupita a remendar colchas.
agradecida por el consuelo familiar de la aguja y el hilo entre mis dedos. ¿Noche pesada?, preguntó, acercándome una cafetera entera en lugar de solo una taza. Algo en su gesto de ternura rompió el muro que había construido dentro de mí. Antes de darme cuenta, las lágrimas ya me corrían por la cara. «Ay, mi ciela», dijo Patty, sentándose frente a mí en la cabina. «Sea lo que sea, todo va a estar bien». Y así, con esa desconocida de ojos buenos, le conté mi historia. Cómo le entregué mi casa a Julián, cómo terminé relegada al garage, cómo mi propio hijo me cerró la puerta y me bloqueó. Guardé lo de Lotería Nacional para mí. Me pareció lo más sensato en mi situación tan frágil. «Pobre de ti», murmuró Patty cuando terminé. «¿Tienes a dónde ir?». Negué con la cabeza, sintiéndome expuesta. «Déjame hacer una llamada», dijo mientras se levantaba. «Conozco a alguien que quizá pueda ayudarte». 20 minutos después, mientras terminaba mi segunda taza de café, la puerta del diner se abrió y una mujer alta, de cabello negro con mechones plateados, entró buscando con la mirada. La habitación entera, antes de que Patty apuntara discretamente hacia mí, se acercó con paso firme. Sus ojos me evaluaban sin juzgar. «Soy Lupita», dijo al extenderme la mano. «Patty me dijo que necesitas un lugar donde quedarte». Le tomé la mano, notando los callos que hablaban de años de trabajo duro. «Carmen Morales», respondí, con una voz más firme de lo que esperaba. «Y sí, me encuentro en una situación complicada». Lupita asintió y se sentó frente a mí. «Patty», me contó un poco. «Tengo una casa de huéspedes pequeña en la calle Jacarandas. No es lujosa, pero es limpia y segura. Tengo un cuarto libre desde hace unas semanas. Es tuyo si lo quieres». Mi orgullo quería rechazar, insistir en que podía salir adelante sola. Pero la parte práctica de mí, la que había dormido en el estacionamiento de un bodega Aurrera, sabía mejor. «No tengo mucho dinero ahora», confesé, «pero espero recibir algo en un par de semanas. Podría pagarte entonces». Lupita me observó unos segundos. «Mira», dijo al fin, «el cuarto necesita cortinas nuevas y las colchas están rotas. Me fijé en tus manos. Tienes manos de costurera. Si me ayudas con eso, lo damos por pagado hasta que te llegue tu dinero». El alivio me envolvió como un abrazo cálido. «Fui modista por 30 años», dije, sintiendo un poco de la confianza que creí perdida. «Claro que puedo ayudarte con eso». Lupita sonrió, una sonrisa sincera, de esas que llegan hasta los ojos. «Entonces, parece que tenemos trato». La casa de huéspedes de Lupita era una casa victoriana grande, con pintura azul ya deslavada y un porche amplio lleno de mecedoras desparejadas. No era elegante, pero tenía una calidez que me recordó a la casa de mi abuela cuando era niña. «Esta es el área común», explicó Lupita al entrar a una sala espaciosa con muebles gastados pero acogedores. «La cocina está por allá. Cada quien tiene su estante en el refri con su nombre. El desayuno es compartido si quieres unirte, pero no es obligatorio. Subimos a un cuarto pequeño, pero ordenado con una cama individual, una cómoda y una ventana con vista al jardín trasero. El baño se comparte con otra inquilina, la señora Henderson. Tiene 72 años y ni ruido hace. Báñate antes de las 7 a.m. o después de las 9 para no cruzarse». Lupita me dio una llave. «La lavandería está en el sótano, $1 por carga. ¿Tienes alguna duda?». Negué, abrumada por su forma directa y generosa de ayudar. «Bien, ponte cómoda. La cena es a las 6 si te quieres unir». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. «Y Carmen, lo que pasó con tu hijo, ese es su error, no tuyo». Cuando se fue, me senté al borde de la cama, dándome un momento para digerirlo todo. En 24 horas, pasé de no tener techo a tener refugio, de estar desesperada a convertirme en millonaria, una millonaria secreta viviendo en una casa de huéspedes. La vida tenía un sentido del humor muy peculiar. Esa primera tarde, la pasé ayudando a Lupita a remendar colchas, agradecida por la reconfortante familiaridad de la aguja y el hilo entre mis manos. El trabajo mantenía mi mente ocupada,
evitando que me consumiera la traición de Julián. Los otros inquilinos, 3 señoras mayores y un hombre de mediana edad, eran amables, pero discretos, sin hacer preguntas incómodas durante la cena. Esa noche dormí mejor de lo que esperaba, el cansancio venciendo la ansiedad. A la mañana siguiente, agendé una cita con un asesor financiero recomendado por la Oficina de Lotería Nacional y empecé a buscar departamentos accesibles por internet usando la computadora compartida del lugar. Tenía que manejar bien esa ganancia inesperada, tomando decisiones con la cabeza y no con el corazón que todavía dolía. Al tercer día, mientras medía tela para unas cortinas nuevas en la sala común, recibí un mensaje de un número desconocido. «Mamá, soy Julián. Estoy usando el celular de Renata. Necesitamos hablar. Me preocupa cómo estás». Las tijeras se me quedaron a medio cortar. ¿Ahora le preocupaba después de cambiar cerraduras y bloquearme? Otro mensaje llegó enseguida. «Por favor, dime que estás bien. Llamé a la policía, pero dicen que todavía no pueden hacer un reporte de persona desaparecida». Sentí un escalofrío. No estaba preocupado por mí. Le preocupaba cómo se veía todo esto. ¿Qué pensarían los vecinos al ver que su madre mayor había desaparecido? ¿Cómo lo explicaría a los amigos de la familia? Dejé las tijeras a un lado, pensando qué contestar. Parte de mí quería dejarlo en visto, que se tragara las consecuencias de sus actos, pero otra parte, la madre que lo había criado, que aún recordaba al niño tierno que fue, no podía ser tan dura. Pensando bien, respondí: «Estoy bien. No me busques hasta que estés listo para ofrecer una disculpa de verdad». Contestó de inmediato: «¿Dónde estás? ¿Necesitas dinero?» Dinero. Claro, esa era su solución. Tirar billetes al problema que él mismo creó. No respondí. 10 minutos después, otro mensaje. «Mamá, por favor. Renata se siente fatal. Los dos nos sentimos así. Vuelve a casa y lo hablamos». Casa. Esa palabra dolió. Esa ya no era mi casa. Él se encargó de dejarlo claro. Escribí simplemente no. Lupita me encontró 1 hora después, aún sentada con la tela a medio cortar en las piernas mirando el celular. «¿Problemas?», preguntó sentándose frente a mí. Dudé. Luego le mostré los mensajes. Los leyó en silencio, el rostro poniéndose serio. «Hombres», dijo al fin, devolviéndome el teléfono. «La riegan feo y luego esperan perdón con la primera. Disculpa barata». Me miró directo. «¿Y tú qué vas a hacer?». «Nada», respondí con firmeza. «Al menos por ahora. Cuando me den el dinero y tenga mi lugar, quizá hablemos. Pero será en mis condiciones, no en las suyas». Lupita asintió con aprobación. «Bien hecho». Durante la semana siguiente, agarré rutina en la casa de huéspedes. Por las mañanas cosía, por las tardes investigaba opciones para mi futuro y en las noches compartía la cena con mis compañeros temporales. Descubrí que Lupita también tenía su historia de traición familiar, una hermana que peleó la herencia de su madre, provocando una ruptura de más de 10 años. «La sangre no siempre es más espesa que el agua», me dijo una noche mientras lavábamos los platos juntas. «A veces la familia que eliges es más leal que la que te tocó». El trabajo me mantenía ocupada, impidiendo que mi mente se perdiera en la traición de Julián. Los demás inquilinos, 3 señoras mayores y un hombre de mediana edad, eran amables pero sabían respetar el espacio ajeno, sin hacer preguntas incómodas durante la cena. Esa noche dormí mejor de lo que imaginaba. El cansancio pesaba más que la ansiedad. A la mañana siguiente, agendé una cita con un asesor financiero que me recomendaron en la Oficina de Lotería Nacional y empecé a buscar departamentos accesibles en internet, usando la compu compartida de NX. Tenía que ser lista con ese dinero que me cayó del cielo, tomar decisiones con la cabeza y no con el corazón recién roto. 3 días después de mi llegada, mientras medía tela para unas cortinas nuevas, en la sala común, recibí un mensaje de un número desconocido.
Mamá, soy Julián. Estoy usando el teléfono de Renata. Tenemos que hablar. Estoy preocupado por ti. Se me congelaron las manos en pleno corte. Ahora le preocupaba mi bienestar, después de haber cambiado las cerraduras y bloquearme el número. Otro mensaje llegó enseguida. Por favor, dime que estás bien. Llamé a la policía, pero aún no quieren levantar un reporte de persona desaparecida. Un escalofrío me recorrió. No le preocupaba cómo estaba yo. Le preocupaba lo que iban a pensar los demás. ¿Qué dirían los vecinos al saber que la mamá del muchacho había desaparecido? ¿Cómo lo explicaría a los conocidos de la familia? Dejé las tijeras a un lado, pensando qué contestar. Parte de mí quería ignorarlo por completo, dejarlo con el remordimiento de sus actos, pero otra parte, la madre que lo había criado, que aún recordaba al niño tierno que fue, no podía ser tan cruel. Después de pensarlo bien, le respondí: estoy bien, no me busques hasta que estés listo para pedir perdón como se debe. Contestó al instante: ¿dónde te estás quedando? ¿Necesitas dinero? Dinero, claro, esa sería su solución, lanzar billetes al problema que él mismo causó. No contesté. 10 minutos después, otro mensaje: mamá, por favor. Renata se siente fatal. Los dos nos sentimos así. Regresa a casa y podemos arreglar esto. Casa, esa palabra dolía. Esa ya no era mi casa. Él lo había dejado clarísimo. Tecleé simplemente: ¿no? Lupita me encontró una hora después, aún sentada con la tela, a medio cortar sobre las piernas, mirando el teléfono. ¿Problemas?, preguntó sentándose frente a mí. Dudé, pero luego le mostré los mensajes. Los leyó sin decir palabra. Su expresión se endureció. Hombres, dijo al fin, devolviéndome el celular. La riegan feo y esperan perdón con la primera. Lágrima, me miró con atención. ¿Qué vas a hacer? Nada, respondí con firmeza. Al menos por ahora. Cuando reciba el dinero y tenga mi propio lugar, tal vez hablemos. Pero será en mis condiciones, no en las suyas. Lupita asintió, satisfecha. Bien por ti. Durante la semana siguiente me adapté a la rutina de la pensión. Por las mañanas cosía, en las tardes investigaba mis opciones a futuro y por las noches compartía la cena con mis compañeros temporales. Descubrí que Lupita también tenía su historia de traición familiar. Una hermana que peleó el testamento de su madre, y eso las mantuvo separadas por 10 años. La sangre no siempre es más espesa que el agua, me dijo una noche mientras lavábamos los trastes. A veces la familia que eliges es más leal que la que te tocó. 12 días después de mi visita a la oficina de Lotería Nacional, recibí la llamada que tanto había esperado. Ya habían depositado los fondos en la cuenta nueva que abrí. Oficialmente era millonaria. Esa misma tarde me reuní con el señor Daniels, el asesor financiero que escogí tras investigar bien mis opciones. Era un hombre serio, de unos 50 años, con experiencia en ayudar a personas que de repente reciben grandes cantidades de dinero a tomar decisiones prudentes. Lo importante es ir con calma, me aconsejó, mientras repasábamos mis posibilidades. Nada de compras grandes, por lo menos durante 3 meses. Vamos a armar un portafolio de inversión conservador, abrir un fideicomiso y pensar en donaciones caritativas que te beneficien con los impuestos. Asentí, agradeciendo su forma tan sensata de manejar todo. ¿Y la vivienda? Lo mejor es rentar al principio, sugirió. Date tiempo para decidir dónde quieres establecerte antes de comprar. Al terminar nuestra reunión de 2 horas, ya tenía un plan financiero claro y una sensación rara de empoderamiento. Por primera vez en décadas, estaba tomando decisiones solo para mí, sin ceder por otros ni callar por mantener la paz. Esa noche, mientras ayudaba a Lupita a preparar la cena, saqué el tema de mi partida. La semana que viene voy a ver unos departamentos, le dije mientras cortaba zanahorias para el caldo. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho. Lupita hizo un gesto con la mano restándole importancia. Ha sido un gusto tenerte aquí.
y tus costuras me ahorraron un dineral, pero me alegra que estés saliendo adelante. Revolvía la olla con calma. ¿Vas a contactar a tu hijo cuando te establezcas? Suspiré, dejando el cuchillo a un lado. No lo sé. Una parte de mí quiere llegar en un coche de lujo, enseñarle el estado de cuenta y ver su cara al entender lo que perdió. Me dio pena decirlo en voz alta, pero eso es el dolor hablando. Lupita asintió con comprensión. Las fantasías de venganza son normales. Actuar sobre ellas casi nunca trae alivio. La verdad, confesé, es que sigo siendo su madre. Lo sigo queriendo a pesar de todo. Pero no puedo volver a como eran las cosas antes. Necesito descubrir quién soy ahora. Carmen, la persona, no solo la mamá de Julián ni la mujer que entregó su casa. Eso, dijo Lupita con aprobación. Suena a que estás empezando a entender. 2 días después, Julián intensificó sus intentos de contactarme. Se presentó en la pensión, de alguna manera averiguó dónde estaba. Seguramente a través de algún conocido a quien yo había actualizado sobre mi paradero. Estaba en la cocina ayudando a la señora Henderson a alcanzar algo de una repisa alta cuando Lupita apareció en la puerta, con el rostro tenso. Carmen, dijo en voz baja, tu hijo está en la entrada. Sentí cómo el corazón se me apretaba con fuerza en el pecho. ¿Le dijiste que estoy aquí? Le dije que necesitaba confirmar si querías recibir visitas. Los ojos de Lupita eran firmes. Tú decides. Si no estás lista, puedo pedirle que se vaya. La señora Henderson me apretó el brazo con dulzura. Lo que decidas, querida. Estamos contigo. Respiré hondo alisándome la blusa, una de segunda mano que compré en la tienda de la esquina. Lo veré en el porche, no dentro. Lupita asintió con satisfacción, límite bien puesto. Caminé hacia la puerta con las piernas temblando. A través de las cortinas de encaje, vi a Julián caminando de un lado a otro, mirando su reloj una y otra vez. Se veía desaliñado, sin afeitar, el cabello normalmente perfecto ahora sin peinar. Por un momento me permití sentir una chispa de satisfacción al ver que estaba sufriendo. Salí al porche y cerré la puerta detrás de mí. Julián. Se dio la vuelta de inmediato con alivio escrito en la cara. Mamá, gracias a Dios. Estaba tan preocupado. No me acerqué a él manteniendo mi distancia. ¿Qué haces aquí? Su expresión se apagó al escuchar mi tono frío. Pues vengo a llevarte a casa, claro. Es absurdo que estés viviendo en una casa de huéspedes. Echó un vistazo despectivo al edificio detrás de mí. Mira, ya lo hablé con Renata. Puedes volver a usar el cuarto de visitas hasta que encuentres dónde vivir. El descaro casi me dejó sin aire. Hasta que encuentre un lugar, como si fuera un caso de caridad que estás ayudando. Por buena onda. No quise decir eso. Se pasó la mano por el cabello, claramente frustrado. Mamá, sé razonable. No puedes vivir aquí. ¿Qué va a decir la gente? Y ahí estaba, su verdadera preocupación. No era por mí, sino por lo que aparenta. A mí no me importa lo que diga la gente, Julián. Y a ti tampoco debería. Esto es una locura, murmuró. Solo regresa. Cometimos un error, ¿ok? Estábamos estresados por el bebé y Renata tenía las hormonas a todo lo que da. ¡Basta! Mi voz cortó sus excusas como cuchillo. Me cerraste la puerta, Julián. Pusiste mis cosas en el garage y cambiaste las cerraduras. Me bloqueaste el número. Tuvo la decencia de bajar la mirada, avergonzado. Lo sé y lo siento. Estuvo mal. El perdón no arregla esto, dije con voz firme, aunque por dentro me desgarraba. Me dejaste en la calle a los 64 años después de que te di todo. No todo, soltó sin pensar. Siempre fuiste de guardar tu dinero como si fuera a desvanecerse. Siempre contando, siempre viendo quién debe qué. Me quedé viéndolo, atónita por esa injusticia. Trabajé jornadas de 16 horas en esa sastrería para que tú pudieras ir a la universidad, Julián. Nunca tomé vacaciones.
Usé el mismo abrigo 15 inviernos para darte lo mejor que podía, y nunca me lo dejaste olvidar, replicó con ese rencor que ya conocía. Cada sacrificio, cada peso gastado, siempre estaba ahí, como una sombra sobre mí. ¿Crees que no sé lo que hiciste por mí? Me lo recordabas todo el tiempo. Sus palabras me golpearon como si fueran puños. Así me veía a él, como una mártir que usaba sus sacrificios como arma. Nunca fue mi intención, dije en voz baja. ¿Ah, no? Me miró dudoso. Entonces, ¿por qué cada charla terminaba en lo mucho que trabajaste, en todo lo que hiciste por mí? Abrí la boca para negarlo, pero la cerré de nuevo. Lo había hecho. Mi orgullo por haberle dado tanto se convirtió sin querer en una carga para él. Nos quedamos callados, el silencio lleno de décadas de malentendidos. Al fin hablé. Aunque eso fuera cierto, Julián, no justifica lo que me hiciste. Desvió la mirada. Lo sé. Yo solo... Se quedó callado. Luego lo intentó otra vez. Los papás de Renata siempre le han dado todo sin condiciones. Cuando nos ayudan, no lo están recordando a cada rato. La comparación dolió, pero me obligué a verla con objetividad. ¿Había puesto condiciones sin darme cuenta? Nunca quise que te sintieras en deuda, dije con suavidad. Solo estaba orgullosa de haber logrado darte algo a pesar de cómo estaban las cosas. La postura de Julián se aflojó un poco. Sé que sacrificaste mucho, mamá, pero a veces sentía que querías que me sintiera culpable por aceptar lo que me dabas. No íbamos a ningún lado, revolviendo viejas heridas en vez de enfrentar la traición reciente. Eso lo podemos hablar. En otro momento, dije con firmeza, pero no justifica que me hayas dejado fuera de la casa que yo te entregué. Tienes razón, se pasó la mano por la cara. Lo manejé fatal, pero por favor regresa conmigo. ¿Podemos arreglar esto? Negué con la cabeza. No, Julián, no voy a volver. Mamá, sé razonable. Estoy siendo razonable, lo interrumpí. Tal vez por primera vez en mi vida, cuando se trata de ti, estoy pensando en mí. Su expresión se endureció. ¿Así que vas a quedarte en este lugar con desconocidos? Estas personas me trataron con más cariño en 2 semanas que tú en meses. Señalé la casa. Lupita me abrió las puertas cuando no tenía a dónde ir, cuando mi propio hijo me dejó en la calle. Yo no te dejé en la calle, protestó. Te ofrecí el garage. Lo absurdo de su argumento flotó entre nosotros como un silencio incómodo. Hasta él parecía darse cuenta de lo ridículo que sonaba. Mamá, insistió de nuevo, con voz más suave. Por favor, cometí un error enorme. Déjame arreglarlo. Por un instante, dudé. Era mi hijo, el bebé que alimenté, el niño que crié, sola, el joven cuyas victorias me llenaban de orgullo. A pesar de todo, lo amaba. Pero entonces recordé ese mensaje frío. Resuelve algo. Necesitamos espacio. Recordé estar afuera en la oscuridad, entendiendo que me habían desechado. Te perdono, Julián, dije por fin. Pero perdonar no significa que voy a ponerme en posición de que me vuelvas a lastimar. ¿Entonces ya estuvo? Su voz se alzó. Un error y ya me sacaste de tu vida. No dije que te saqué de mi vida. Dije que no voy a regresar a esa casa. ¿Y entonces qué vas a hacer? Hizo un gesto desdeñoso hacia la casa de huéspedes. No puedes quedarte aquí para siempre. Sonreí por primera vez desde que llegó. Ya tengo planes. ¿Qué planes? Mamá, sé realista. Tus ahorros no van a durar mucho y ya vendiste tu negocio. Pensé en contarle lo de Lotería Nacional, en ver su cara cuando se diera cuenta de lo que había perdido. Pero recordé las palabras de Eneidi. Las fantasías de venganza son normales. Actuar sobre ellas casi nunca trae satisfacción. Estaré bien, dije en su lugar, soy más capaz de lo que crees. Me observó largo rato, como si notara algo distinto en mí. Una confianza nueva, tal vez. Esto no es como tú, dijo al fin. Siempre has puesto a la familia primero.
Y lo sigo haciendo, respondí. Pero ahora entiendo que yo también soy parte de esa familia. Mis necesidades también importan. 3 semanas después de esa conversación con Julián en el porche de NIC, estaba en la sala de mi nueva casa, sin poder creer que era mía. La casita de 2 recámaras tenía una ventana tipo bahía con vista a un pequeño jardín, pisos de madera que brillaban con la luz de la mañana y, lo más importante, una escritura. Con solo mi nombre, el señor Daniels, mi asesor financiero, me ayudó a hacer una compra sensata. Nada exagerado, pero mucho más bonito que cualquier lugar donde hubiera vivido antes. Pagué de contado, invertí la mayor parte de las ganancias con cabeza fría y aparté dinero para arreglos y para una mensualidad cómoda. Lupita me ayudó a mudarme y me trajo de regalo unas cortinas hechas por ella para la cocina. Es perfecto para ti, dijo mientras miraba todo con aprobación. Pequeño para manejarlo bien, pero con espacio para tu taller de costura. Decidí volver a la sastrería, no como negocio esta vez, sino como un proyecto que me llena el alma. Tienes razón, se pasó la mano por la cara. Lo manejé de la peor manera, pero por favor, vuelve conmigo, podemos resolverlo. Negué con la cabeza. No, Julián, no voy a regresar. Mamá, sé razonable. Estoy siendo razonable, lo interrumpí. Tal vez, por primera vez en mi vida contigo, estoy pensando en lo que yo necesito. Su rostro se endureció. ¿Así que te vas a quedar en este lugar con desconocidos? Estas personas me dieron más cariño en 2 semanas que tú en meses. Señalé la casa. Lupita me abrió la puerta cuando no tenía dónde caerme muerta. Cuando mi propio hijo me dejó en la calle. Yo no te dejé en la calle, protestó. Te ofrecí el garage. El absurdo de sus palabras quedó flotando entre los dos. Incluso él pareció darse cuenta de lo ridículo que sonaba. Mamá volvió a intentar, esta vez con voz más suave. Por favor, cometí un error terrible, déjame enmendarlo. Por un momento dudé. Era mi hijo, el bebé al que alimenté, el niño que crié sola, el joven que tantas veces me llenó de orgullo. A pesar de todo, lo quería. Pero entonces recordé ese mensaje frío. Resuelve algo. Necesitamos espacio. Recordé estar afuera en la oscuridad, entendiendo que me habían desechado. Te perdono, Julián, dije al fin, pero perdonar no significa que voy a ponerme en posición de que me lastimes otra vez. ¿Y ya? ¿Un solo error y me borras de tu vida? No dije que te borraba, dije que no voy a volver a esa casa. Y entonces, ¿a dónde vas a ir? Señaló la casa de huéspedes con desdén. No puedes quedarte aquí para siempre. Sonreí por primera vez desde que llegó. Tengo planes. ¿Qué planes? Mamá, sé realista. Tus ahorros no te van a durar y ya vendiste tu negocio. Pensé en contarle lo de Lotería Nacional, en ver su cara cambiar al entender lo que había perdido. Pero recordé las palabras de NIG. Las fantasías de venganza son normales. Actuar sobre ellas rara vez da satisfacción. Estaré bien, dije en su lugar. Soy más capaz de lo que crees. Me observó por un buen rato, notando tal vez algo nuevo en mí. Una seguridad que no había visto antes. Esto no es típico de ti, dijo al final. Siempre pusiste a la familia primero. Lo sigo haciendo, respondí. Pero entendí que yo también soy parte de esa familia. Mis necesidades también importan. 3 semanas después de esa conversación con Julián, en el porche de NIC, estaba en la sala de mi nuevo hogar, sin poder creer que era mío. La casita de 2 recámaras tenía una ventana de arco que daba a un jardincito, pisos de madera que brillaban con la luz de la mañana y, lo más importante, una escritura con solo mi nombre. El señor Daniels, mi asesor financiero, me ayudó a hacer una compra sensata. Nada lujoso, pero mucho más bonito que cualquier lugar donde hubiera vivido antes. Pagué al contado, invertí la mayor parte de las ganancias con cuidado y aparté dinero para arreglos en casa y un ingreso mensual cómodo. Lupita me ayudó a mudarme con un regalo de bienvenida, unas cortinas hechas a mano para la cocina. Es perfecto para ti, dijo mirando alrededor con una sonrisa.
lo suficientemente pequeño para mantenerlo sin problema, pero con espacio para tu taller de costura. Decidí volver a la confección, no como negocio esta vez, sino como un proyecto que me llena el alma. La segunda recámara se estaba transformando en un taller de costura con equipo de primera, un lujo que jamás me permití durante mis años de trabajo. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho, le dije a Lupita mientras servía té en unas tazas desparejadas que encontré en una venta de bienes. Me salvaste cuando no tenía nada. Ella hizo un gesto restándole importancia. Te salvaste tú sola, Carmen. Yo solo te ofrecí un lugar donde aterrizar. Esa noche, después de que Lupita se fue, me senté en mi nueva sala, saboreando el silencio que por fin era solo mío, sin pisar cáscaras de huevo, sin tener que descifrar el humor de nadie, sin adaptarme a las prioridades ajenas, solo paz. Aún no le había contado a Julián sobre el premio de Lotería Nacional, ni sobre mi nuevo hogar. Nuestra relación seguía tensa, limitada a mensajes cortos cada ciertos días. Había dejado de insistir en que volviera, tal vez finalmente entendiendo que hablaba en serio cuando le puse límites. El timbre sonó el sábado siguiente por la tarde, mientras organizaba telas para una colcha que planeaba hacer. Mirando por la mirilla, vi a Julián parado en el porche con un ramo de flores. El corazón me dio un vuelco cuando abrí la puerta. ¿Cómo diste conmigo? Se notó su sorpresa por mi saludo tan directo. Hola, mamá. Lupita me dio tu dirección. Mentalmente apunté que debía hablar con Lupita sobre compartir mi información, incluso con la familia. ¿Puedo pasar?, preguntó extendiéndome las flores. Dudé un segundo y luego me hice a un lado. Tengo planes más tarde. Una pequeña mentira, pero me daba control sobre cuánto duraría esta visita inesperada. Julián entró con cautela, sus ojos agrandándose al ver los muebles bonitos, el espacio lleno de luz, la calidad evidente de mi nuevo hogar. Esto está muy bonito, dijo, claramente desconcertado. ¿Cómo pudiste pagar este lugar? Tomé las flores y fui a la cocina por un florero. Tengo mis recursos. Me siguió, cada vez más confundido. Mamá, en serio, esto no cuadra. Estabas en una casa de huéspedes y ahora de repente tienes una casa en una de las mejores zonas. ¿Pediste un crédito a tu edad? No tengo que darte explicaciones financieras, Julián. Arreglé las flores con cuidado, dándome tiempo para decidir cuánto quería contarle. ¿Es rentada? Porque si firmaste algo sin asesoría legal, la compré al contado, lo interrumpí, cansada de que dudara de mi capacidad. Sin hipoteca. Me miró, claramente intentando digerir esa información. Eso no es posible a menos que entornó los ojos. Tenías dinero guardado y nunca me dijiste nada, ni siquiera cuando batallábamos con el enganche de la casa. El tono acusador definió mi decisión. Me saqué Lotería Nacional, dije sin rodeos. Su expresión se congeló. ¿Qué? El día después de que me cerraste la puerta descubrí que mi boleto valía casi $3 millones. Se le fue el color del rostro al entender lo que eso significaba. ¿3 millones? Y estabas sin techo por mi culpa. Asentí, sin sentir ni un gramo de satisfacción ante su angustia evidente. La vida tiene un sentido del tiempo bastante curioso. Se dejó caer en una silla de la cocina, con cara de no poder creerlo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Hubiera hecho alguna diferencia? Pregunté de verdad. ¿Me habrías querido de vuelta por mí o por el dinero? Su silencio fue respuesta suficiente. Por eso no te lo conté, dije bajito. Necesitaba saber en quién podía confiar, quién me valoraba por lo que soy. ¿Y no podías confiar en tu propio hijo? Su voz era puro vacío. Me diste razones para no hacerlo. Nos quedamos en un silencio denso varios minutos, con el peso de lo perdido flotando entre nosotros. Al fin, Julián habló con voz casi infantil. La regué feo, ¿verdad? Por primera vez desde que llegó, sentí una ternura sincera hacia él. Sí, la regaste. Pero los errores no tienen que ser para siempre. ¿Y eso qué significa? Pensé bien mis palabras. Significa que estoy dispuesta a reconstruir nuestra relación, pero tomará tiempo y nunca volverá a ser como antes.
Porque ya no me necesitas, dijo con amargura. Ahora eres rica. No, lo corregí, porque entendí que mi valor no depende de lo que pueda darles a los demás. Yo valgo por mí misma, no solo como tu mamá o como una red de apoyo económico. Él alzó la vista, con los ojos húmedos. Nunca quise que sintieras que eso era lo único que significabas para mí, pero así fue. Respondí con suavidad. Las acciones dicen más que las palabras, Julián. Asintió, pasándose una mano por el cabello, ese gesto tan suyo que me apretó el alma. ¿Y ahora qué hacemos? Eso depende de ti, le contesté con sinceridad. Yo ya marqué mis límites, ahora tengo mi propia vida. Si quieres formar parte de ella, vas a tener que respetarlos. ¿Y Renata?, preguntó con duda. Eso es más complicado, admití. Tendrá que buscar cómo enmendar las cosas si quiere tener una relación conmigo. ¿Y cómo va el embarazo? 7 meses ya, dijo. Es un niño, mi primer nieto, un varón. A pesar de todo, sentí un cosquilleo de alegría al imaginarlo. Espero que me permitas conocerlo cuando nazca, dije. Claro que sí, respondió rápido Julián. Eres su abuela. Asentí, agradeciendo ese reconocimiento. Pero no voy a cuidar al niño en esa casa. Él se encogió un poco, pero no discutió. Justo 1 hora después, cuando se iba, Julián se detuvo en la puerta. Mamá, lo siento, de verdad, lo sé, respondí. Y era cierto. Mi hijo no era malintencionado, solo inmaduro y fácil de influenciar. Lo iremos resolviendo poco a poco, día tras día. Cuando se fue, me senté en mi sillón favorito junto a la ventana, mirando cómo el atardecer pintaba el cielo de rosa y dorado. Hace 6 semanas estaba parada afuera de la casa que entregué, sin techo y con el corazón roto. Ahora estaba en mi propio hogar, con estabilidad económica y entendiendo por fin mi verdadero valor. Ganar Lotería Nacional sin duda cambió mi situación, pero el cambio más profundo fue por dentro. Aprendí a valorarme, a marcar límites, a construir una vida centrada en lo que yo necesito, no en lo que otros esperan de mí. Mi celular vibró con un mensaje de Lupita. ¿Cómo te fue con Julián? Sonreí, agradecida por su interés. Mejor de lo que imaginaba. Pasito a pasito, respondió enseguida. Acuérdate que perdonar es un regalo que te das a ti, no a ellos. Sabia Lupita. Ya no era solo una casera temporal. Se había convertido en una amiga de verdad. Alguien que me vio en el suelo y me ayudó a encontrar mi fuerza. Dejé el celular a un lado y tomé los retazos de colcha que había estado organizando antes. Con manos firmes empecé a unirlos, creando algo nuevo y hermoso a partir de pedazos sueltos, justo como lo estaba haciendo con mi vida. Mañana comenzaría a hacer voluntariado en el Centro de Adultos Mayores del centro, compartiendo mis habilidades de costura. El mes que viene pienso inscribirme en una clase de cocina que siempre me había llamado la atención. Y en otoño, tal vez por fin haga ese viaje al Gran Cañón que llevo décadas soñando. Por primera vez en mi vida, mi futuro era completamente mío para moldear, sin expectativas ajenas, sin buscar la aprobación de nadie, sin anteponer necesidades que no fueran las mías. Julián seguiría siendo parte de mi vida. Era mi hijo al fin, y pronto tendría un nieto a quien amar, pero nuestra relación sería más sana ahora, basada en respeto mutuo, no en sacrificios ni deberes. Y en cuanto a Renata, el tiempo dirá. Tal vez la maternidad le ablande el corazón, tal vez no. De cualquier forma, ya no necesito su aceptación ni su aprobación. Soy Carmen Morales, madre, futura abuela, costurera, ganadora de lotería. Pero lo más importante, por fin soy realmente yo misma. Mientras la luz del día se desvanecía tras mi ventana y seguía cosiendo, el corazón me latía lleno de esa certeza. A veces el final de una historia no es más que el comienzo de una mucho mejor. Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar?
¿Te ha pasado algo parecido? Déjalo en los comentarios. Y mientras tanto, me despido. En la pantalla final, te dejo 2 historias, más que son favoritas del canal y que seguro te van a sorprender.